Bueno, nosotros somos el equipo 3, creo, y hablaremos del segundo capítulo, engañar al caos. Bueno, la mayoría de la gente piensa que el bienestar puede medirse en base a riquezas, bienes materiales o intangibles, que son productos de ella. Pero bueno, sin embargo, pensar que esta categoría es lo que la produce al ser humano un bienestar en el sentido amplio de la palabra es erróneo, ya que la felicidad emana de un sentimiento y de pensamientos intrínsecos que generan que en su mayoría se forme la felicidad en su conjunto. Bueno, claro que la riqueza puede contribuir de cierta manera a esta, pero sin embargo no es su base. La salud, la salud mental y física de cierta manera se podría contemplar, pero no la consideramos hasta que la perdemos o pueden ser alteradas en algún momento. Desafortunadamente, la mayoría de las personas al hablar de logros enumeran cosas tangibles que provienen de algún estatus o de cierto poder que tiene que ver con la riqueza. Vaya, y se piensa que la gente que menos tiene es menos feliz por todas las dificultades que puede atravesar. Pero sin tomar en cuenta que no es feliz el que tiene más, sino el que con lo que tiene agradece la vida. Pero bueno, no les quito más tiempo y mis compañeras van a explicar más a fondo este capítulo. Manejar el estrés. Bueno, las personas tienen diferentes actitudes al momento de manejar el estrés. Tienen ciertos rituales o hacen diferentes cosas. Hay 3 tipos de características o cualidades al momento de manejar el estrés, que vendrían siendo el apoyo que se tiene por parte de personas externas como seres queridos y otras fuentes de apoyo. El siguiente sería la inteligencia que se tiene, el conocimiento para cómo manejar este estrés. Y por último, vendría siendo cómo actúan las personas, qué hacen y cómo lo hacen. Dentro de esta última cualidad, hay 2 tipos. Pueden reaccionar de una forma positiva o una forma negativa. Si actúan de una forma negativa, pues sería negar el acontecimiento, quedarse estancado haciendo lo que estén haciendo, no avanzar, dejar de lado sus metas y sus sueños porque pasó este acontecimiento que le generó estrés a la persona. Mientras que si otra persona, después de haber vivido una situación de mucho estrés, decide actuar de una forma positiva, pues vería sus oportunidades, vería qué puede hacer para mejorar, cómo seguir y cumplir sus sueños, o pondría otros sueños que es más fácil de alcanzar, pero no se quedaría estancado, seguiría creciendo y buscando formas de cómo continuar. Realmente las personas no se quedan entre si actúan positivo o si actúan negativamente. Normalmente está como combinado. Al principio pues entran en negación y no quieren hacer nada, se quedan estancados, actúan de forma violenta o tienen actitudes de esa manera, mientras pasa el tiempo van adquiriendo estas actitudes positivas como, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar esto que hice mal? ¿Y cuáles son mis oportunidades, mis opciones? Realmente lo que está dentro de la persona que está teniendo el estrés, lo único que está a su alcance siempre es cómo actuar en estas situaciones de estrés, porque hay personas que no tienen ese apoyo por parte de otras personas, simplemente no la tienen y no pueden depender de ello. El número 2, tampoco todas las personas pueden tener cierto nivel de conocimiento más de lo que tenían cuando pues nacieron, o sea, tienen cierta capacidad y no pueden adquirir muchísima más de lo que ya tenían. Al igual con ser introvertido o extrovertido, eso casi nunca se puede cambiar. Entonces, lo que está dentro de cada persona es cómo actuar dentro de estas situaciones de estrés. No siempre se tiene el conocimiento de qué hacer, pero se puede ir adquiriendo. La gente le preguntan a quién admiran y por qué.
Y normalmente lo que contestan es porque a pesar de que hubo una limitación en su vida, no se dejaron quedar ahí y siguieron avanzando y avanzando y avanzando. La palabra que utilizan es por el coraje. La gente busca a otras personas que tengan ese coraje de seguir avanzando. Y este capítulo, este subtítulo, utiliza muchísimos ejemplos de personas que se quedaron estancadas y pudieron reaccionar de cierta manera o de otra cierta manera para explicar qué pasó. Gente que superó todas sus limitaciones cuando la mayoría de las personas les decían que no podían superarlas. Y muchos ejemplos de las personas de cómo cuentan con ese apoyo, cómo cuentan con ese conocimiento o cómo actúan. Pues realmente todas las personas van a actuar de forma diferente, pueden cambiar ciertos aspectos de sus vidas y otros no. La mejor manera pues sería ser positivos en cuanto al momento de estrés, una situación pues traumática o difícil de superar, y seguir adelante. No siempre es fácil, pero se pretende llegar a eso. Hola, soy Karen Molina y el día de hoy voy a explicar el subcapítulo del capítulo 9, el poder de las estructuras disipativas, la primera parte. Para empezar necesitamos poner un poco en contexto qué son las estructuras disipativas. Y para citarlo podemos decir que es la capacidad para crear el orden en el caos. Básicamente son los sistemas físicos que atan a la energía para que éstas no se dispersen ni se pierdan, siendo algo literal o siendo una metáfora. Algo literal y un ejemplo muy claro son las plantas. El desorden es la luz que llega directamente hacia ellas, y el orden es lo que estas plantas hacen para usar la luz a su beneficio propio, ya sea alimentarse, reproducirse o cualquier uso que éstas le puedan dar. Otra parte literal de este concepto puede ser la integridad, algo muchísimo menos literal, y es que la integridad de la personalidad depende de la capacidad para tomar los sucesos destructivos o neutros y convertirlos en positivos. Un ejemplo es si nos despiden de una empresa. ¿Cómo podemos hacerlo y tomarlo de la mejor manera? Lo podemos tomar de la peor manera, pero la integridad de la personalidad lo intenta tomar de la manera más positiva posible. Y es como, bueno, no era mi tiempo estar ahí y simplemente esto no era un fit para mí. Entonces puedo encontrar algo muchísimo mejor. Otro ejemplo es que cada suceso de este tipo es una retroalimentación negativa que produce un desorden en la mente. A nosotros, obviamente, como seres humanos que no somos perfectos, nos afecta y esto amenaza a nuestra personalidad y su funcionamiento. Y muchas veces podemos inclusive crearnos la idea de hacer metas innecesarias, que simplemente ya no las necesitamos, que simplemente no servimos para eso o cosas así. Por eso es que lo que esto busca es sacar lo mejor de lo peor. Es como la luz al final del túnel. Y es que por esta razón el coraje, la flexibilidad, la perseverancia son defensas maduras o mejores transformaciones de las estructuras disipativas de nuestra mente. Y por eso es que estos puntos son tan necesarios cuando nosotros estamos pasando por estas situaciones. Nosotros en esta edad de 17, 18 años, ahora podemos ser capaces de tener una mejor perspectiva de estos sucesos y de decir, ¿sabes qué? Si algo malo nos pasa a nosotros, está bien, porque no somos las únicas personas a las que nos ha pasado y probablemente no seremos a las últimas. Entonces nosotros en esta edad ya estamos mejores preparados para enfrentar las cosas negativas de la vida. Ya no es un golpe, ya no es algo que viene inesperadamente y que no sabemos cómo manejarlo. Y realmente ya no nos desilusionamos porque nosotros sabemos que la vida es así y es una manera en la que podemos controlarla.
Pero para algunas personas la fortaleza proviene de una meta que implica la identificación con la familia, con el país, con una relación o con una ideología. Nosotros sacamos nuestra fortaleza tal vez de Dios. Es un ejemplo para las personas que se basan en la ideología de la religión. O tal vez mi fortaleza es mi familia. Es alguien muy importante para mí. Y es por eso que dentro de este texto vemos lo que es la autoconfianza natural. De hecho, se crearon muchos estudios para analizarla. Incluso se tuvo un caso en el Polo Norte, donde un barco se quedó varado en el Ártico y era, ¿tú qué vas a hacer de esta situación? O los prisioneros en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, es ¿tú qué sacas de esta situación? ¿Tú cómo lo vas a ver? Aunque sean situaciones muy difíciles, es qué actitud o qué postura tú vas a tomar para poder sacar lo mejor, aunque sea algo mínimo, aunque sea la cosa más pequeña del mundo, pero qué actitud estás tomando tú para hacerlo diferente. El segundo subtema que vemos en este texto es enfocar la atención en el mundo, ya que es difícil darnos cuenta que lo que nos rodea se enfoca sobre todo en el interior y que básicamente nos rodea del ego, porque sí, somos seres humanos y realmente no somos perfectos y muchas veces dejamos que estos pensamientos, estas cosas malas que nos pasan, aumenten nuestro ego, aumenten una postura muy cerrada y no, realmente no debería ser así. Entonces, en un resumen general de este capítulo, o de mi parte, que es lo primero, es que ¿qué vamos a hacer en una situación en la que tengamos el agua hasta arriba, en el que estemos a punto de ahogarnos? ¿Qué podemos hacer para ver el lado positivo? Que en una situación así uno pensaría que no hay ninguno. Y al pensarlo de esa manera nos bloqueamos y tal vez no vemos una salida. Que al ser positivos, que al estar analizando sabes que yo no me quiero ahogar, sabes que yo voy a luchar. Y mira, encontré una cerradura, encontré cualquier cosa y me salvé. El resumen de este capítulo es que siempre hay que encontrar un orden para el desorden. Sean situaciones difíciles, sean situaciones que nunca nos imaginamos. Realmente tenemos que aprender que la vida es así. Y que no seremos ni a las últimas personas a las que les pase, ni somos las primeras. Y que de nosotros depende sacar lo mejor de cada situación. Y que si no lo proponemos, realmente solo está en nosotros hacer lo posible. Que no hay que atenernos a esperar a alguien más o no. Pero si nosotros nos levantamos y decimos, sí, sabes que yo puedo, con eso basta. Y esta fue mi parte para el primer capítulo. Gracias. Aquí también habla de cómo usar nuestra energía para solucionar los problemas, cómo poder usar esa situación negativa para usarla de manera positiva y solucionar los problemas. Y cómo a veces pensar tanto en los problemas agravian toda la situación y cómo estas podrían ser una respuesta para una nueva solución. Entonces también te da habla sobre el descubrimiento de nuevas soluciones y cómo podría ser esto. Hay dos cosas que se podrían hacer. Uno es enfocar todo a qué es el obstáculo que te está impidiendo seguir y ver qué manera lo podrías quitar para poder tener un enfoque directo y ir a lo que quieres. Y la otra es ver la situación desde lejos, la problemática desde lejos y analizarla y con base a eso actuar o ver otras posibilidades, otras soluciones saliéndose del problema. Todo esto habla de cómo puede ser un crecimiento para la solución, o sea, cómo puedes utilizar tu energía positiva y todo lo que tú sabes de psicología para usarlo de manera positiva para solucionar problemas. Entonces esto habla de cómo cada vez que se te abre o se te pone una situación, te ayuda al crecimiento. Lo puedes agarrar de manera positiva o de manera negativa dependiendo de cómo tú lo tomes.
Podría ser que de manera negativa pues te quedes igual y no cambies, o por tomarlo pues de manera positiva es ver el problema y ver qué soluciones puedes dar para seguir avanzando y crecer. Todos los problemas pues son para el crecimiento y están hechos para el crecimiento. Ya depende tú si lo quieres percibir, si lo quieres recibir, si estás dispuesto a recibirlo. Entonces habla de cómo también pues tienes que mantenerte abierto a nuevas situaciones y a nuevas oportunidades. Da el ejemplo de un pintor, como un pintor que sabe lo que quiere hacer y va a hacer su obra de arte y sabe lo que quiere hacer y lo pinta. Y al final termina siendo una obra mediocre, sin sentido. Pero cuando un pintor hace y es libre con sus sentimientos y lo expresa en el pincel, cómo va solucionando y va sacando una pintura de arte y una obra de arte. Así se fueron creando las obras maestras. Entonces es dejando que todo fluya y que nada impida. Hola, mi nombre es Paulina y yo y mi compañera Azul les explicaremos qué es la personalidad autotélica y cómo es. Una persona autotélica se puede definir como aquella que necesita pocas posesiones materiales, diversión, comodidad, poder o fama, porque muchas de las actividades que una persona autotélica realiza ya son gratificantes para su persona y no necesita más. También hemos podido ver en este capítulo que las adversidades no dependen de si una persona tiene dinero o si es pobre. La diferencia es entre alguien que disfruta la vida y alguien que está abrumado por la vida. La manera en que la persona interpreta lo que le sucede en su vida es lo que quiere decir si ve un desafío como una amenaza o una oportunidad para aprender. Esto, por ejemplo, sería cuando a una persona le pasa algo y se empieza a decir a sí mismo que no va a poder con eso y que es lo peor que le ha pasado en su vida. Y una persona autotélica es la que dice, bueno, esto me pasó, me pongo triste, pero a ver, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo aprender? Bueno, también una persona autotélica es la cual toma los desafíos con armonía. Estas personas están raramente ansiosas o aburridas. Estas personas transforman los desafíos en experiencias de donde pueden sacar algo y aprender algo, como ya dije. Y enseguida mi compañera Azul les dirá las reglas para desarrollar esta personalidad. Bueno, primero está definir las metas. Hay que tener claras las metas que hay que lograr. Por ejemplo, una persona autotélica aprende a elegir sin muchos nervios. Por ejemplo, ya sea qué hacer el fin de semana o qué profesión escoger. Luego, la segunda regla es sentirse inmerso a la actividad. Después de que una persona escoge la acción que va a hacer, una persona autotélica se involucra profundamente en cualquier cosa que vaya a hacer. La tercera regla es prestando atención a lo que estás haciendo. Por ejemplo, la concentración conduce a la involucración. Un corredor se concentra mucho en su carrera porque sabe que por cualquier error puede llevarlo a la derrota. Y ya por último está la cuarta regla, que es aprender a disfrutar de la experiencia. Por ejemplo, el resultado de ser una persona autotélica es que uno puede disfrutar de la vida, incluso cuando las circunstancias pues, están desagradables.